Y ¡hey, qué paisa, portucaisa! Bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser un trío. Un trío de ases, un trío... Yo creo que esos son los buenos, ¿no? Cuando haces un trío de ases en las cartas, yo qué sé. Yo no sé cómo va eso. Y voy a traer a... Bueno, nos hemos unido ya por fin. Hemos estado ahí también pensando cómo lo enfocábamos. A dos habituales ya del canal. Uno en especial, el Padre Jesús. Y luego un influencer... un influencer testimonial católico, bueno, Álvaro, bueno, pues aquí estamos los tres, como nos veis, más guapos ellos. Nada, bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por la invitación. Olé. ¿Qué tal, Quique? ¿Todo bien? Muchas gracias también por esta invitación. Qué bien, nada, joder, a vosotros, si es que al final esto diríase que es para mí. Vosotros me aportáis contenido, porque yo solo esto no lo puedo hacer, yo lo digo muchas veces, yo necesito de apoyo. Bueno, vamos a tratar un temazo que, bueno, salió hablando con el Padre Jesús en uno de nuestros vídeos de apologética, sobre la apologética, que ya tenemos dos que son interesantísimos, y bueno, era hablando sobre la idolatría, explicando un poco el tema, y salió pues también lo que son cómo se viven las cofradías, en las hermandades en la parte sur de España, en Andalucía, que hay muchísima devoción y una devoción muy, o una cultura, tradición muy especial, ¿no? Muy concreta, hablando religiosamente. Bueno, entonces, tenemos tres grandes bloques que vamos a empezar a tratar. Nuestro gran experto es Álvaro Carrasco, sobre el tema, ¿vale? Es una persona que ha vivido en este ámbito durante mucho tiempo, ha tenido una conversión muy fuerte y ese contraste, esa experiencia, esa cercanía a Dios, a la Virgen, a la Iglesia Católica, pues me parece que es pues algo muy rico, ¿no? Para aportar sobre todo esto, ¿no? Tratando de que aprendamos todos aquí, ¿verdad? Que aprendamos todos de qué va todo esto de las cofradías y las hermandades, que yo creo que para muchos españoles católicos o en general sabemos que sacan imágenes a la calle de la Virgen y dicen ¡guapa, guapa! Se lo suben así a los hombros, lloran, se dan abrazos, hacen penitencia, se ponen cucuruchos en la cabeza, imágenes muy bonitas en Telemadrid o en Antena 3 y venga a correr hasta el año siguiente. Cosas así, ¿no? Es mi percepción, ¿vale? No digo que todo el mundo... Pero creo que es interesante meternos en el ajo. Entonces vamos a empezar ya con el primer bloque. Yo tengo aquí unas preguntitas y me parece que la más obvia es preguntarte, Álvaro, o bueno, Padre Jesús, pero principalmente Álvaro. Ahora somos los laicos que mandamos. Muy bien, muy bien. Toma. ¿Qué es una hermandad, Álvaro? Bueno, Quique, lo primero, que todo el mundo entienda de que cómo se viven las hermandades del mundo de las cofradías en Andalucía, ¿no? Se le llama la religiosidad popular, ¿no? Que es una forma pues popular de entender la religión, como su propio nombre indica. Y bueno, claro, la percepción a veces es muy superficial, ¿no? Como tú dices, ¿no? Lo que nos llega a veces es lo que sale en la tele o cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tiene muchísima más profundidad y es un mundo, pues bueno, que poquito a poco iremos desgranando ahora a continuación, ¿no? Pero la verdad que es bastante curioso, ¿no? Y a mí en particular, que me apasiona, que amo este mundo, pues bueno, la verdad que da para bastante. Nos podremos llevar aquí hablando, pues yo creo que incluso días. Así que, bueno, respondiendo a lo primero, ¿no? Que pregunta, que es por lo que podríamos empezar, ¿no? Que es una hermandad. Generalmente se define así, tal cual te voy a decir, ¿no? Que es una agrupación de personas en torno a la iglesia, lógicamente, que tienen fines piadosos y evangelizadores. Es eso principalmente. Uh-huh. ¿A qué se dedican? Pues a representar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fines piadosos y evangelizadores. Es lo principal de qué es una hermandad y cuál es, bueno, como lo que estoy diciendo, ¿no? Cuál es el fin que tiene. Con la evolución, con el paso del tiempo, ¿no? Que de luego nos adentraremos un poco en eso, ¿no? Pues surgen varios tipos, que son dos en concreto, que es la de penitencia. Penitencia porque, bueno, como su propio nombre indica, las personas que participan de ellas hacen penitencia de manera pública, pero anónimo. Después especificaremos a qué nos referimos, público pero anónimo. Vale. Pues eso de penitencia porque acompañan, como hemos dicho anteriormente, a Jesús en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y luego también surgen las de gloria, que son dedicadas principalmente
a la veneración a la Virgen y a los santos, ¿vale? Por eso Vale. de gloria, porque la Iglesia ya ha proclamado que están en el cielo, por lo tanto, por eso se llaman de gloria. Ajá, ajá. Vale. Quizás la de los santos no es tan conocida, puede ser. Sí, bueno, aunque en las iglesias podemos ver a menudo imágenes de santos, ¿no? Por ejemplo, un San Judas Tadeo, que es muy típico en las iglesias, que tiene mucha devoción, Ujú. un San Pancracio, por ejemplo, y demás. Entonces no están conocidas las procesiones de los santos, pero también aquí en el sur también se dan. No con Vale. tanta frecuencia, son más puntuales, pero también se dan en veneración a los santos, claro. Ya podríamos decir que en el resto de España, excepto Andalucía, las de los santos son las más frecuentes, ¿no? Que también hay, por supuesto, un montón de procesiones de penitencia, ¿no? Y del Cristo y de la Virgen de Gloria, pero de los santos suele ser pues lo típico, ¿no? Cuando hay que hacer unas rogativas o cuando es el patrono, ¿no? El sacar al santo es mucho más típico, quizá fuera de Andalucía, curiosamente. Sí. Sí, sí. Aquí nos gusta más representar el dolor de Cristo y su madre, ¿no? Sobre Mm. todo. Aunque Ujú. también, bueno, las romerías son muy famosas, como por ejemplo la que hablasteis en el vídeo de la apologética de la Virgen, ¿no? La romería a la Virgen del Rocío, por ejemplo, bueno, que es conocida a nivel mundial. Ujú, ujú. Es Ujú. verdad, es verdad. Y cofradía y hermandad es lo mismo, ¿verdad? Sí, es prácticamente lo mismo. Hermandad es porque surge ese nombre por el tema de que son hermanos las personas que están adentro. Al fin y al cabo, todos los creyentes, todos somos hijos de Dios, todos los bautizados y demás, entonces pues todos somos hermanos. Por lo tanto, adquiere ese nombre de hermandad, pero sí, es lo mismo. Lo único que Vale. se diferencian esos dos tipos. Y vale, esto es súper bonito. O sea, ya me parece que se está enfocando, estamos tratando de fundamentar todo esto y que no haya líos raros. O sea, al final esto es una labor evangelizadora muy importante, ¿no? Que estamos llamados a eso. Una labor Eh, evangelizadora que sobre todo cuando había más población analfabeta era una catequesis, ¿no? O sea, si visitas cualquier catedral, cualquier iglesia, al final la manera que había antiguamente de exponer la fe, de evangelizar, era muy visual, ¿no? Porque la gente, muchos no sabían leer. Entonces, por ejemplo, las vidrieras, ¿no? O sea, o los tapices o los tímpanos de las iglesias, o sea, todo tenía incluso una cronología o un tema, ¿no? Que explotaban, ¿no? Por ejemplo, las vidrieras, pues toda la nave central de Cristo, las naves laterales de la Virgen, ¿no? Entonces la gente veía, ¿no? Las cosas y era evangelizada. Y claro, esto es una manera de evangelizar la parte más importante de nuestra fe, ¿no? Que es la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sacándolo a la calle. O sea, que era una manera clarísima de evangelizar. o sea que se puede decir que así es como comenzó esta manera, ¿no? Es como se empiezan a fundar las hermandades, es por esto que van saliendo las imágenes a la calle o algo así. Sí, principalmente, como dice el Padre Jesús, ¿no? Las hermandades nacen en torno al siglo XIII aproximadamente, pero lo que dice el Padre Jesús, ¿no? Que empiezan a conocerse de la manera más parecida a la que conocemos actualmente, ¿no? Que han evolucionado mucho, lógicamente, pero principalmente es para eso, para las personas que no sabían leer en aquella época, en la Edad Medieval, pues que conocieran de primera mano qué es lo que vivió y padeció Jesús en esos momentos. Entonces, es una forma muy visual de evangelizar a las personas mediante la imaginería y demás. Ujú. Qué bonito. Y claro, alguien tuvieron que comenzar. Y esto se comenzó ¿no? en la parte sur de España, en Andalucía. ¿En qué zona? ¿Quiénes? ¿Cómo fue esto? Bueno, todo empieza los comienzos de las primeras hermandades, las de en torno al siglo XIII aproximadamente. Son personas que se reúnen para meditar sobre el pasaje bíblico sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esto, luego ya posteriormente el tema de las imágenes en torno al siglo XVI aproximadamente. Todo esto sustentado en la iglesia, lógicamente, si no me equivoco, y el Padre Jesús ahí creo que estará más puesto que yo. Ujú. En el segundo concilio de Nicea, en el 787, se aprueba la veneración a las imágenes e iconos, promovido por la emperatriz Irene, si no me equivoco. Era hija del emperador de la época, no me acuerdo cómo se llamaba y no puedo aportar este dato, pero era la hija del emperador.
si Ujú. no recuerdo mal. Puede ser Carlomagno. Bueno, dejo ahí en el aire el Padre Jesús que me corrija, pero sé que se llamaba Irene y lo promovió ella. Y Vale. bueno, pide eso, la creación, que se permita la veneración de las imágenes o iconos en ese momento como vehículo de la oración. Ya en los siglos posteriores, ya sí empiezan a surgir lo que se denomina los primeros imagineros porque imaginan cómo serían Cristo, la Virgen, y las primeras devociones que surgen, pues las más comunes, que es Cristo cautivo, Nazareno y crucificado, tanto así también como las vírgenes dolorosas. Esto, bueno, pues como digo, la creación de imágenes y no iconos en torno Ujú. al siglo XVI aproximadamente. Vale. Sí, lo que se refería Álvaro del segundo concilio de Constantinopla, básicamente es una lucha que hubo dentro de la Iglesia. Bueno, lucha, eso siempre que decimos esto hay como mucho morbo, ¿no? Pero bueno, también es normal, en la Iglesia somos seres humanos y hay momentos en los cuales pues, se deciden las cosas y a veces hay hay posiciones opuestas, ¿no? Lo que se llamó la iconoclastia, ¿no? Es decir, una lucha en contra de los iconos, es decir, de representar a Dios sobre todo, ¿no? En las imágenes, ¿no? Como sabemos, nuestros hermanos protestantes llevan al pie de la letra, el Antiguo Testamento dice en algún momento que no nos haremos imágenes, ¿no? de Dios, ¿no? Aunque si lo leemos tal y como lo leemos en la Iglesia Católica, lo que leemos es que no nos haremos ídolos, ¿no? Claro, eso leído al pie de la letra, no nos haremos imágenes, pues es como lo vivían los israelitas o como lo viven hoy en día nuestros hermanos protestantes, es decir, bueno, Ujú. pues no se puede hacer ningún tipo de imagen. Claro, con Jesucristo esto cambia completamente para nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios se hace un hombre en Jesucristo y por tanto una imagen visible, ¿no? Eh, entonces, desde entonces hay una inercia grandísima a representar a Jesucristo como hombre, como nosotros, a su madre y a los santos, ¿no? En diferentes imágenes, ¿no? Entonces esa lucha que hubo en el Segundo Concilio de Constantinopla se saldó al final con la victoria de lo que era lógico, ¿no? Es decir, que por el principio de la encarnación, la ley de la encarnación, si Dios se ha encarnado, Dios quiere ser representado. Manteniéndolo del Antiguo Testamento, porque nosotros nunca negamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es base del Nuevo, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que ciertamente hay que leerlo, bueno, pues con la lectura amplia eclesial que Jesucristo hace, ¿no? De la ley, en la cual viene a decir que no tenemos que hacernos ídolos, ¿no? O sea, ídolo, en ese sentido, ¿no? De que eso es precisamente lo que podríamos luego discutir, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Esas imágenes no se convierten en ídolos y dan pie a superstición y entonces en ese caso tienen razón nuestros hermanos protestantes, ¿no? O sea, Ujú. cuando la imagen se convierte en ídolo, ¿no? Pero en sí misma la imagen, en cuanto a mí me representa, ¿no? Al que está en el cielo, que es Dios, la Virgen, los santos, es perfectamente asumible, ¿no? Y eso fue lo que dijo el concilio, ¿no? Hay un estudio muy serio que dicen que los primeros que crearon, los primeros imaginarios fueron los ancestros de Álvaro. Eso, Estamos ya terminando el estudio. Por la pasión que lleva la eso, familia. eso que dice eso es importante aclarar, ¿no? Lo que dice el Padre Jesús, que hay una diferencia clarísima entre la adoración que es solamente a Dios y la veneración que sí es de las imágenes porque son sagradas. Veneración porque es como hemos explicado anteriormente, ¿no? Que es un vehículo, un medio que nos lleva a hacer más fácil el Eso imaginar es. cómo sería Cristo en ese momento, qué estaría padeciendo en ese momento, qué sentiría la Virgen en ese momento. Es una forma, bueno, pues así surge la primera hermandad del mundo, que es en Sevilla, que ahora lo detallaré un poquito, que eso, porque meditan sobre el pasaje de Jesús con la cruz a cuesta, camino del Calvario. Entonces, claro, es una forma de ayudarles a imaginar eso. De Vale. hecho, él decía lo que acaba de decir Álvaro, ¿no? O sea, la veneración es propia de los seres humanos, los santos, por ejemplo, la Virgen María, ¿no? Y mientras que a Dios se le tributa una adoración. Esto en latín se dice, adoración se dice latria y veneración se dice dulía, ¿no? De tal manera que a los santos se le da, el culto que se le ofrece es una dulía, a la Virgen una hiperdulía, porque está por encima de los santos de alguna manera, y a Dios latria. Cuando no se da el culto de adoración a Dios, ¿no? Se llama idolatría, ¿no? De ídolos y culto de adoración a los ídolos, ¿no?
Eso es, súper bien aclarado. Y tenéis este contenido ampliado en el vídeo que tenemos el Padre Jesús y yo de apologética. Álvaro, has empezado ya como adelantándonos la primera hermandad. Cuéntanos un poco más sobre ella, porfa. Hay, hay Quique varias corrientes que, bueno, discuten entre ellas, pero Vaya, que no son sí. hermandades porque discuten y ya no son hermanos, ¿no? Entonces, hay historiadores que discuten sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, a priori, las fuentes históricas dicen que la hermandad más antigua es la del Silencio de Sevilla, que surge en 1340. Es como hemos definido anteriormente, un grupo de piadosos, ¿no? Del barrio de la Feria de Sevilla, que se reunían para eso, para meditar sobre el camino al Calvario del Evangelio según San Juan. Aunque bueno, también hay corrientes que dicen que la más antigua es la Veracruz, que bueno, no es tan antigua, pero también muy parejo en lo que a años se respecta. Y también dicen que la de los negritos, pero esa ahora explico por qué se llama la de los negritos, me puede parecer curioso, pero se funda en 1400, ya se ha datado hace relativamente poco, entenderme, claro, que surge en 1400 y se llama así porque la fundan hermanos de raza negra en la mezquita mayor cristianizada, que se llamaba Santa María, cuando aún no estaba acordada la construcción de la Catedral de Sevilla. Por eso el nombre de esa hermandad. Qué bonito. Sí, Cómo sí, me sí. gusta eso. Eso no lo sabía. Bueno, es que en realidad no sabía muchas cosas de todo esto, pero esto me ha gustado mucho. Vale, y así igual, por curiosidad, ¿estas hermandades cofradías tienen culto todo el año o salen como las amapolas en una temporada en concreto y ya se van y ya está? ¿Cómo es esto? ¿Cómo No, lo viven, no? El culto. no, no. Bueno, el Padre Jesús también te puede contar sobre esto porque cuando él estuvo en... Tenemos que invitarle a Andalucía a este chico, ¿eh? Sí, sí, Sí. está un poco perdido, ¿eh? El Padre Jesús también puede informarte sobre esto cuando él estuvo en la iglesia de Santiago en Cádiz, que ya hay varias hermandades, ¿no? Pero culto tienen todo el año. Eh, el culto en honor a los titulares que se celebra mediante lo más importante, una Eucaristía. Ujú. Entonces, culto tienen todo el año, en especial unos momentos del año relacionados con la hermandad, ¿no? Por ejemplo, a la que yo pertenezco, pues es mayo, porque es una hermandad mariana, entonces mayo como el mes de la Virgen, y octubre, el mes del Rosario. Entonces, todos los sábados de mayo y octubre, especialmente, hay misa en honor a la titular de mi hermandad, que es la Virgen en la advocación de pastora, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada hermandad enmarca sus cultos concretos en un momento del año, tienen Eucaristía semanal, si no me equivoco, o deberían de tenerla al menos. Y bueno, luego el momento culmen, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, que es la procesión, o de penitencia, o de gloria y alabanza, según de lo que estemos hablando, pues que se realiza una vez en concreto en el año, a no ser que haya una efeméride concreta. Vale. Si os parece, podemos entrar en el segundo bloque, Muy que bien. sería ya, a no ser que Álvaro quiera añadir algo. Bueno, yo quiero añadir una cosa que me parece súper curiosa, Vale. que volviendo atrás un poco en el tema de la primera hermandad, ¿no? Que surge, que es la del silencio. Y bueno, esta hermandad, para aquellos que no la conozcan, pueden ahí echar el ojo en YouTube, que hay ahí de todo. Pero bueno, procesiona el Viernes Santo de madrugada, ¿vale? De la noche del jueves al viernes en Sevilla. Y una de las insignias que procesionan es el estandarte concepcionista y lleva al lado una espada que la flanquea. Este estandarte que lleva que flanquea esta insignia. Y esto es porque esta hermandad, todos sus hermanos tienen un voto en el que juran que derramarán su sangre si hiciese falta por defender la Inmaculada Concepción de María. Toma ya. Este voto empieza a jurarse en 1615, siendo proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción por el Papa Pío IX en 1854, es decir, que estamos hablando de unos 200 y algo de años de diferencia, en la que ya esta hermandad defendía con su propia sangre los hermanos la Inmaculada Concepción de la Virgen. Entonces, es algo que creo que es muy, muy, muy curioso Ajá. y bueno, digno de
Sí, lo cual da a entender que la piedad popular tiene su peso dentro de la Iglesia, incluso de la teología, ¿no? Es decir, está claro que el dogma, pues hasta que el Papa no lo promulgó, pues no era dogma en sí mismo, lo cual es normal. La Iglesia es muy prudente y tiene que escuchar todas las partes, tienes que dejar pasar mucho el tiempo hasta que dice una cosa con el peso con que lo dice, ¿no? Como es un dogma que tiene efectivamente esa infalibilidad, ¿no? Pero que es muy interesante, ¿no? Que la piedad popular, ¿no? Como muchas veces se ha adelantado, ¿no? El amor, ¿no? a la Virgen que late detrás de todas esas procesiones a la hora de facilitar, ¿no? Pues eso, que el dogma se proclame. De hecho, cuando el dogma se proclama, se basa, por supuesto, en la Sagrada Escritura, en la teología y en la piedad popular. Así que pioneros en el mundo de las hermandades con respecto al Toma dogma de la ya. Inmaculada Concepción. A mucha honra, Álvaro, tú di que sí. Siempre, siempre. Qué chulo. Oye, es que a la gente le tiene que estar encantando el vídeo. Os tiene que estar encantando sí o sí, como os hayáis ido mal. Vale, vamos a adentrarnos en la vida de la hermandad. Vamos a ir nos metemos en algunos detalles que son importantes, ¿verdad, Álvaro? Por ejemplo, los aspectos más importantes del ojo, las dos palabritas. Cortejo procesional. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. No, es un perfecto castellano. No. Claro, que en Andalucía hay cortejo. Cortejo profesional. No, pero eso ya Bueno, son sí. errores gramaticales. En Andalucía la única regla común, según me dijeron allí cuando estuve en Cádiz, es que la J se aspira, ¿verdad? ¿No? Bueno, según el sitio, ¿no? ¿Cómo que se aspira? Cada uno con su idiosincrasia, claro. Qué bien habla en esto de Cádiz, parece mentira. Parece madrileños, pero con salero. Con más arte. Con más arte. Claro, eso está claro. Sí. Sí, vale, no te líes, Álvaro, no te líes. ¿Qué es eso? No, a ver, un cortejo profesional lo que quiere referirse es lo que la hermandad monta a la hora de salir a la calle. Uh-huh. ¿Qué es lo ¿Y la que monta? Pues La mota parda. Pero bueno, nosotros no vamos a entretenernos, ¿no? En detallar punto por punto, porque si no, bueno, sería demasiado largo. Pero bueno, el cortejo profesional lo abre una cruz de guía, que creo que es importante eso, ¿no? Cruz de guía, ¿por qué? Porque es el camino hacia el cielo, la cruz. Así de sencillo. La estación de penitencia, al fin y al cabo, para aquellos que no sepan mucho de qué va la historia, ¿no? Es una simulación de nuestro peregrinar por la tierra, siendo la Santa Iglesia Catedral, donde se hace el rezo del pasaje bíblico que corresponde a lo que se representa, pues una forma de simular que vamos a llegar al cielo, o bueno, que nuestro objetivo es llegar al cielo, ¿no? La santidad. Entonces, la cruz de guía, pues marca el camino que hay que seguir hasta la catedral, que es el peregrinar, y la catedral pues representa el cielo, ¿no? No sé si ha quedado claro, no sé si se ha hecho un poco de lío. Muy bien. Entonces, esto de hacer estación de penitencia de manera obligatoria en la Santa Iglesia Catedral se impuso en 1604 por el cardenal Fernando Niño de Guevara. Pertenecía a la Inquisición, por cierto. Estudió en Roma, era un cardenal muy formado en la época, ¿no? La Inquisición, por cierto, que siempre suena muy mal, la Inquisición era lo que es ahora la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea, la Inquisición sigue. Lo que pasa es que tenemos asociada la Inquisición con algo como súper turbio de la Edad Media y tal y cual por toda la leyenda negra de la Iglesia, pero la Inquisición básicamente lo que hace es velar para que la fe no se desvíe, por eso se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Vale, lo digo porque Inquisición suena como chan, pero en verdad sí. Un poco turbio. Hoy en día vigente, claro, porque es necesario que no se desvíe la fe y para eso hay un órgano dentro de la Iglesia ocupado en ello, ¿no? Fíjate qué bonito, ¿no? Que precisamente la Inquisición fue la que dijo, oye, precisamente porque esto es una peregrinación, vamos a poner como normativo que pase por la catedral, ¿vale? Cierro. Vale. No, sí, es importante, ¿no? Perfecto. Eso, bueno, este cardenal impuso porque era de Salamanca o Toledo, bueno, era de la parte central de España y lo impuso, que se hiciera estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral porque cada hermandad lo hacía en la iglesia que le daba la gana, iba cada uno a su rollo, entonces unificó criterios
Y este buen hombre de la época estaba un poquito mosqueado con el tema de las hermandades y dudaba mucho de su espiritualidad, de la forma, de cómo se gestionaban, etcétera. Es curioso ese detalle que, bueno, que desde esa época levanta un poco de ampollas este tema, que no es nuevo. De Qué hecho, no es bonito, qué nuevo. bueno. Joder, macho, Sí, lo que sí. estoy aprendiendo aquí, ¿eh? Yo es que, madre mía, me lo estoy llevando para casa todo. Bueno, también, Luego, bueno, sí. seguimos, todavía quedan algunas cosillas. La de Solo va los... por solo va por la cruz Ay, del cortejo. madre mía. Luego, otro muy curioso, ¿no? Es que hay una insignia estandarte que se llama Senatus en el cortejo procesional. Senatum. Y Senatus tiene 4 letras, SPQR, y hace referencia a que la pasión, muerte y resurrección de Cristo está enmarcada bajo el dominio del Imperio Romano. Ajá. Entonces, si no me equivoco, SPQR es Senatus Populusque Romanus, es lo que significa. Entonces, para hacer referencia de que no nos olvidemos de que Cristo padece bajo el dominio del Imperio Romano. Luego ya en el tema de, por ejemplo, el paso procesional, en el que hay mucha gente que le llama la atención de que sean tan monumentales, los dorados, etcétera, etcétera. Esto tiene una explicación muy sencilla. Es que es un altar. Es un altar andante, entendedme por andante, porque claro, porque es portado por personas, ¿no? Entonces, claro, a nuestro Señor Jesucristo y a su bendita madre, pues lo mejor del mundo entero. Claro. Por ¿Quién no lo eso, querría para su madre, para su padre, para su hermano, para no? Para su ajá, mujer. entonces por eso lo, es tan impresionante, ¿no? El ver un paso procesional en la calle, ¿no? Los dorados, las maderas que se usan, caoba, los palios que son de plata, bueno, no de plata maciza, ¿no? Pero bueno, que tiene plata y demás, pues claro, pues porque son altares Claro. donde procesiona una sagrada imagen. Entonces, bueno, no es cualquier cosa lo que se está viendo, ¿no? Dos cosillas respecto a lo que acabas de decir. Lo primero, lo de la SPQR, yo no lo sabía, la verdad, pero Ujú. si os fijáis en el credo, cuando rezamos el credo, decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilato. O sea que la verdad es Claro. que el chico no que fuese precisamente un virtuoso, ¿no? Y ahí aparece en el credo. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante el datar históricamente. O sea, Jesús fue una persona histórica y podemos ponerle bajo el pontificado de Poncio Pilato, ¿no? Por eso aparece. Y por eso también es interesante eso que yo no lo conocía, ¿no? No es cuestión de echar la culpa a los romanos, ni a los judíos, ni a nadie, ¿no? Es decir, es cuestión de situar históricamente a Jesús. Es decir, ese que está en ese altar que viene detrás murió en este momento, ¿no? Eso es muy importante. Y lo segundo que está diciendo Álvaro también es muy interesante, suele ser la típica crítica a la iglesia, ¿no? De esa, ¿por qué en la iglesia pues hay tanto dispendio económico, ¿no? En los altares, en las iglesias y demás, ¿no? Que sería mucho mejor dárselo a los pobres, ¿no? Bueno, de hecho eso aparece en el Evangelio, esa frase. No es la mejor frase para decir, porque esa misma frase la dice Judas, precisamente, el que traicionó a Jesús. O sea, precisamente, y dice Juan cuando dice esa frase, es que era un ladrón. Y yo no quiero decir que todos los que digan esa frase son ladrones, pero lo cierto es que Jesús critica a Judas porque dice, este dinero que se ha gastado esa mujer en mí, porque la escena es un frasco de nardo muy caro, ¿no? Que una mujer rompe en sus pies y le unge a Jesús, ¿no? Pues dice Jesús que lo tenía preparado para mí para su sepultura, ¿no? Nosotros le damos ciertamente lo mejor a Dios, ¿no? Entonces, por eso nuestros altares, nuestras iglesias, los pasos procesionales, ¿no? Ciertamente están, bueno, que podemos decir incluso tan recargados a veces, ¿no? Que dices, bueno, o sea, qué dispendio tan impresionante, que por otra Muy parte, barrocos. sí, pero por otra parte también, o sea, tú vas a cualquier ciudad y la catedral normalmente es una de las cosas pues, que se suele ver lo primero, ¿no? Y o sea, y el turismo religioso, aunque no sea directamente así, bueno, en Semana Santa, por supuesto, mueve un montón, ¿no? De personas y de dinero. Quiero decir que al final todo esto también genera belleza, ¿eh? Que es lo propio también del cristianismo. El cristianismo genera belleza. Entonces, esa otra manera de entender, ¿no? Es el dinero para los pobres, que por otra parte la iglesia es la primera que lo hace, y las hermandades también, por cierto, también está ahí, pero sin descuidar lo que es darle lo mejor a Dios, ¿no? Porque se lo damos a Yo Dios. siempre, yo siempre digo una cosa, que si Dios nos regaló a su hijo y su hijo murió para salvarnos a nosotros, no vamos a regalarle lo mejor que tenemos nosotros Ujú. a Dios, Amén. ¿no? Pues sí. Entonces, vamos, de hecho, lo que dice Jesús también, ¿no? El Padre, que las hermandades
siguen cumpliendo con el diezmo. El 10% de sus ingresos va para caridad. Como mínimo, como mínimo. A partir de ahí ya cada uno lo que pueda. Pero como mínimo el 10% del presupuesto anual va dedicado a caridad. Lógicamente, pues bueno, ya en función del poder adquisitivo y de el número de hermanos que tenga cada una, pues bueno, podrá abarcar más o podrá abarcar menos, pero eso es fijo. Y eso es importante resaltarlo, que bueno, que no se quede solamente de eso, lo que dice Jesús, ¿no? Que recargado va el paso, que oro tiene, o el altar, o tal o cual, pero que eso es importante, ¿no? Pues sí, muy bien explicado, chicos. Enhorabuena. Muy bien. No, es que estas cosas tienen que quedar claras. O sea, ya sí o sí a todas las personas que nos pregunten, tenemos que saber contestar a este tipo de cosas y punto, sin más. Entonces, Álvaro, ¿cómo va nuestro cortejo profesional? Bueno, hemos resaltado lo más llamativo o importante, ¿no? De lo que es los primeros tramos que se llaman, ¿no? Hasta llegar a lo que sería el misterio. El misterio, que es lo que es, pues, es la representación del pasaje bíblico de la pasión, muerte, resurrección. Se le llama misterio porque realmente fue un misterio lo que sucedió. El que Dios entregara a su hijo por nosotros, pues es un misterio. Por eso se llama así, sencillamente, ¿no? Y luego, bueno, luego viene lo que sería el cortejo de la parte de los tramos de la Virgen, que acompañan a la Virgen, ¿no? Y bueno, lo más destacado, ¿no? Aquí hay varias insignias, como el Sine Lave Concepta, ¿no? Sin pecado concebida, la bandera concepcionista y demás, ¿no? Pero bueno, lo que más me gustaría destacar, ¿no? De el por qué, porque nos puede resultar raro, ¿no? Que una virgen vaya bajo palio, se sustenta sobre 12 varales. Entonces esos son detalles que a priori parece que son insignificantes, pero la verdad que el significado es impresionante, ¿no? Lo primero, la Virgen va bajo palio porque fue el primer sagrario donde estuvo Jesús, entonces Jesús sacramentado siempre va bajo palio. Entonces la Virgen va bajo palio por ese motivo, porque fue el primer sagrario. Los 12 varales, representación de cada uno de los apóstoles como pilares de la iglesia. Y la Virgen lleva siempre una corona, también muy criticada, ¿no? Por estas personas que no están muy de acuerdo con esos temas, ¿no? La corona porque es reina del cielo y tierra. Y coronada por 12 estrellas representando a las 12 tribus de Israel. Si no me equivoco, que me corrija el Padre Jesús. Y también otro detalle muy importante que llevan las dolorosas. Dolorosas se llaman así popularmente las vírgenes porque sufren el dolor de lo que está padeciendo su hijo, ¿no? En esos instantes, ¿no? Todas llevan un puñal en el pecho, o casi todas. Todas las dolorosas, ¿eh? Eso hace referencia a la profecía del anciano Simeón, que dice que una espada atravesará su alma, anunciándole, pues bueno, el dolor que va a sufrir la Virgen, ¿no? Durante la pasión, muerte y resurrección. Sí, o sea, respecto a todo el tema de la Virgen y el culto a la Virgen, bueno, eso es más propio de un vídeo de apologética, ¿no? Pero por resumir en una frase, o sea, la Virgen en el catolicismo no es el centro, pero está en el centro. ¿Por qué? Pues porque es la madre de Dios. Hubo otra pelea entre obispos precisamente en el concilio, si no me equivoco, de Éfeso en el 431, en el que precisamente la lucha era entre madre de Dios y madre de Cristo, ¿no? Porque decir madre de Dios de una mujer era como muy heavy. Pues efectivamente, es que al final ganó lo que realmente es. O sea, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, por tanto, la conexión lógica es que María es la madre de Dios. Y claro, o sea, si ella es la madre de Dios, no es Dios, no es el centro, pero está en el centro, literalmente, porque es la madre. Un eslabón fundamental de la cadena, ¿no? Entonces la religiosidad popular lo representa, a mi parecer, claro, bastante bien, ¿no? El decir, eso, María no es el centro, pero es que está en el centro. Sin ella, nuestra historia, la historia de la salvación, no hubiera sido posible, ¿no? Sin ese sí, ¿verdad? Sin ese... Es que es como que todo se vuelve muy sencillo con ella, ¿no? Por cómo vivió su vida. Porque dices, jope, ¿y qué hizo ella? Bueno, pues dijo que sí y dio toda su vida a Dios e hizo todo lo que le pidió Dios, incluso sin saber si tenía que...
no sé, o sea, pienso en las grandes mujeres, grandes hombres de la humanidad y lo comparas a la Virgen y no sé, ¿no? Incluso los grandes santos, pero vamos, la Virgen, claro. Bueno, empecemos con la Virgen, no acabamos, ¿eh? No lo hagamos, ¿verdad? Y que ya lo vea Enrique, que sepa que se pista. Que no he hablado todavía yo casi nada, no, es broma. Ya vamos por el cortejo. El cortejo. Pero ya pasa el paso o no pasa el paso. Ya se ha retirado la banda. Oye, la banda, ¿de cuándo nos habla de la banda? Acompaña tanto al paso de Cristo y de la Virgen, en algunas ocasiones acompaña la banda, ¿no? Pues bueno, una forma de anunciar que viene el rey, ¿sabes? Antiguamente en las procesiones de los romanos, etcétera, habían bocinas, tocaban las trompetas, etcétera, ¿no? Cosas así, los tambores también. Entonces es una forma de anunciar que viene el rey. Por eso cada vez que entra y sale la Virgen o el Señor de la iglesia se toca el himno nacional, porque sale el rey del mundo, del universo, ¿sabes? O su madre. Toma ya. Sí. Qué bonito. Vale, pues, ¿qué tal? Entonces ya lo tenemos, el cortejo más o menos. Sí, bueno, ya. Sí. Es que Estela, Estela de interesante. Es imposible resumirlo. Claro. Pero bueno, los rasgos más importantes creo que más o menos van quedando recogidos aquí en estas cosillas. Vale, y explícanos el hábito nazareno, el hábito del nazareno. Sí, el hábito del nazareno. Bueno, el nazareno es una persona que se viste de nazareno. ¿Nazareno por qué? Porque antiguamente acompañaban al nazareno. Nazareno es Cristo portando la cruz. Por eso se le llama así, ¿no? Entonces, bueno, describiéndolo un poco, ¿no? A rasgos generales para que la gente conozca el por qué se disfraza a la gente, ¿no? Como lo llaman muchas personas que los dicen que van disfrazados, ¿no? Pues bueno, lo primero y más llamativo, ¿no? El tema de la cara tapada y el capirote, etcétera, ¿no? Como tú has dicho al principio, el cucurucho o el cono, algo así has dicho, ¿no? Se dice capirote. Es capirote. Bueno, llevar la cara tapada, ¿no? Por lo que yo hacía referencia, es un acto público de fe, pero anónimo, pues eso. Es un acto público de fe, pero las personas que participan van con la cara tapada, porque hacen una penitencia, pero no para que todo el mundo se entere de que van haciendo penitencia. Entonces es algo público, pero manteniendo el anonimato, ¿no? El capirote es puntiagudo, como tú dices, el cucurucho, por una cosa muy sencilla, porque apunta al cielo, indica la búsqueda del cielo del hombre. Y tiene su origen, pues, en la Santa Inquisición, que se le ponían a las personas que iban a ser juzgadas. Y el San Benito cubría lo que es el pecho y la espalda de aquel que iba a ser juzgado. Por eso se dice el refrán de tiene el San Benito colgado. Claro. Y bueno, la primera hermandad en incluir el capirote en su hábito, ¿no? En su vestimenta oficial, para que nos entendamos, fue una de Sevilla, que Sevilla, como podéis comprobar, es pionera en el tema de las cofradías y demás, ¿no? Fue la cofradía de San Juan de Letrán y Nuestra Señora de la Iniesta. También, bueno, si tú no me paras, yo sigo. No, dale. Yo sigo. Que aclarar que actualmente hay dos tipos, ¿no? De hábitos, que es el que se conoce como nazareno y el penitente. El nazareno o hermano de luz, pues como su propio nombre indica, es el que lleva un cirio para alumbrar el camino a Jesús, que viene tras él. Y el penitente es el que lleva una cruz, como Jesús, y hace, pues, simulando la penitencia esa, ¿no? De cargar con la cruz. También, bueno, este tema evoluciona mucho y en la antigüedad, así como dato curioso, existían los hermanos de sangre o disciplinantes, que se llamaban, que varios reyes intentaron abolirlo porque, claro, al ser un acto público, aunque anónimo, pues, claro, impactaba mucho ver cómo las personas se flagelaban como acto penitencial en las calles. Y también estaba lo que se conoce, que ya he explicado ahora mismo, que es eso, que es el hermano de luz que iba con el cirio. Ya con el paso del tiempo, pues, bueno, pues se perdió. Bueno, se ha ido moderando ese tema de los disciplinantes, aunque hay todavía sitios en España que perduran. Y en Sudamérica bastante más. Sí. ¿También allí? Sí, en Sudamérica. Ahí no estoy tan puesto en ese tema, pero en España sé que sí. Y si no me equivoco, en la zona de Castilla y León, si no me equivoco, en la zona de Zamora, por ahí. Sí, fíjate. Si no me equivoco, siguen existiendo los disciplinantes y se autoflagelan por las calles. Sobre todo
jueves y viernes santo, que es los días que corresponden, bueno, con la flagelación del Señor. Sí, esto para nosotros es un poco difícil de entender por la mentalidad moderna, hedonista que tenemos, ¿no? Materialistas, ¿no? El hecho de que se haga penitencia. Y incluso podríamos decir que dentro de la Iglesia Católica la penitencia que hacemos pues tampoco es muy grande, incluso a veces pues la relajamos, ¿no? Diciendo, bueno, la Iglesia ha dicho que los viernes de Cuaresma hay que comer carne, pero no es para tanto. Y ahí están nuestros hermanos musulmanes que llega el Ramadán y no comen, no beben en todo el día y ya están trabajando, como me decía un compañero que en Marruecos, que trabajaban en la obra al sol y ni comían ni bebían y lo cumplían porque quizás esas culturas no están como nosotros, ¿no? Tan relajadas, podríamos decir, ¿no? Y tienen un sentido de que, oye, para llegar a la virtud también hay que saber dominar el cuerpo, ¿no? Y en algunos momentos, o sea, una penitencia puede ser buena y también que es la razón principal, o sea, si vemos a Cristo, ¿no? Que está sufriendo por nosotros, ¿no? Pues nosotros de alguna manera como que nos compadecemos, ¿no? Padecemos con Él y por eso esa penitencia. Obviamente la penitencia es muy difícil de explicar aquí en 2 minutos, ¿no? Pero está claro, ¿no? De todas formas, la penitencia muchas veces en el mundo moderno existe, ¿no? O sea, cualquiera que quiera preparar una carrera o una persona que quiera cuidar su cuerpo hace más penitencia incluso que Sí. estos hermanos musulmanes que decimos, ¿no? Para eso sí que lo entienden, para Dios no lo entienden, pero tiene su razón de ser, claro. Aquí vamos a entrar ya en temas un poquito más personales de nuestro querido Álvaro. Ujú. ¿Cómo te puede ayudar esto? O sea, por cómo lo has vivido tú, ¿no? O cómo lo has visto tú que le ayuda a otras personas. ¿Cómo puede ayudar esto en tu relación con Dios? O sea, vivirlo, porque desde fuera se puede entender que no, porque es postureo, bueno, que de eso entraremos un poco después, ¿no? Pero ¿cómo te puede ayudar tu relación con Dios estar en una hermandad? Bueno, al fin y al cabo, el objetivo principal, bueno, o uno de los dos objetivos principales es la evangelización, ¿no? Una vez que te evangelicen, ¿no? Que tú entiendas el porqué de todo lo que vivió Cristo, ¿no? O bueno, por lo menos no lo vamos a entender plenamente, ¿no? Porque también es eso, no es un misterio y la fe conlleva eso, pero es una forma de iniciarte, de cómo el empujoncito, ¿no? A entrar en el mundo de los sacramentos y de la iglesia Ujú. y bueno, conocer de manera representada lo que padeció y compadecernos nosotros, ¿no? Haciendo, pues, por ejemplo, como dice el Padre Jesús, algún tipo de penitencia, ¿no? Eh, Cuando sale la hermandad a la calle en el día de su estación de penitencia y demás. En teoría, así es como debería de ayudarte. El problema es que, bueno, ya voy a ir abriendo un poco el melón, ¿no? El problema es cómo... El problema es que si nos quedamos ahí, en mi Cristo, mi Virgen, y claro, la vida de sacramento, que es lo más importante, pues Ujú. cojea un poco, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, y creo que bien gestionado, es un vehículo de evangelización y acercamiento a la iglesia maravilloso, pero bueno, hay que saber administrarlo y gestionarlo bien, porque si no, ahí entramos en el tema de la secularización de las Claro, hermandades. Entonces claro. es un tema un poco complicado, ¿no? Un poco Que difícil. sí, lo vamos a dejar eso un poco para después. Ujú, Tú has vivido una conversión al catolicismo muy fuerte en esta última etapa de tu vida, ujú. que tiene una explicación que no os va a contar aquí, sino que tenéis aquí el vídeo para que lo podáis ver y le conozcáis porque está muy bien. Debo decir que quedó una entrevista muy bonita. Y entonces, claro, tú has vivido antes de tu conversión en una hermandad y después. ¿Cómo ha sido eso? ¿Sigues yendo? ¿Cómo lo vivías antes? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo estás ahora en ese sentido? A favor del tema de las hermandades, he de decir que era el único momento en el que pisaba la iglesia en mi vida. No es malo, porque si voy poco, pues bueno, por lo menos voy poco. Menos es nada, Claro, ¿no? Pero claro, es insuficiente. Yo creo que el alma del ser humano busca mucho más, ¿no? Tiene ese deseo de búsqueda de sentido a todo, ¿no? Entonces, después de mi conversión, pues yo sigo participando de manera muy puntual, porque
a mí momentos concretos, ¿no? De la vida de una hermandad no sustenta mi fe, no puede sustentar mi vida diaria de sacramentos, ¿no? Entonces, ¿puede ayudarte? Ayuda. ¿Sigo yendo? Sigo, pero voy puntualmente, ¿no? Por ejemplo, en Semana Santa voy todos los días a ver las procesiones a las calles, etcétera, etcétera. Pero primero va el sacramento de la Eucaristía. No va la hermandad y luego ya, si acaso, el sacramento. Porque lo más importante, ¿no? Y bueno, si no que me corrija Jesús, yo creo que es eso, ¿no? El sacramento de la Eucaristía que, entre otras cosas, pero bueno, de las más importantes, evidentemente, que claro, que a veces una hermandad enturbia un poco ese tema si no se tiene muy claro y si no hay formación al respecto. Entonces, vamos, yo animo a que se siga yendo, evidentemente, y demás, pero sabiendo que es lo más importante, ¿sabes? No confundiendo. Entonces, claro, a mí me ha hecho distanciarme bastante, la verdad. Sigo teniendo pasión absoluta por este mundo, porque además, aparte de su mundo relacionado con la cultura cristiana, ¿no? De la religión también, pero es eso, es cultura, es arte, implica muchísimas más cosas, no solamente lo principal es la fe, ¿no? Claro. La veneración a María, a los santos y la adoración a Dios, pero la vida, Y es la vida... parecido, sí, 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 dime. es parecido vivirlo dentro de una hermandad tu fe a, por ejemplo, dentro de un movimiento católico como puede ser el Camino Neocatecumenal, la obra, el Opus Dei. Se Mm, asemeja por tu experiencia y tal? ¿Tiene algo que ver? Es decir, por lo que te decía, ¿no? De la otra pregunta de ¿esto se vive durante todo el año? ¿Es para toda la vida? a mí me da la sensación, ¿eh? Y que no quiero que nadie se sienta juzgado Eso ni es, por ofendido supuesto. porque es una opinión personal mía, ¿no? Pero me da la sensación de que el tema de, por ejemplo, no conozco el Camino Neocatecumenal y no he participado nunca de él, pero por personas que conozco, para mí, por ejemplo, me da la sensación de que la Eucaristía es lo más importante, es el centro de sus comunidades, ¿no? A mí, repito, personalmente y por mi experiencia, la sensación que me da es que la Eucaristía es un trámite. Entonces, yo que, bueno, que he tenido mi comunidad universitaria y sigo participando a día de hoy de una parroquia y hago vida diaria de sacramento, eh, me queda esa sensación de que lo más importante queda como un trámite y en otros movimientos de la iglesia es el centro, que es como debería de ser. Vale, pues creo que ya hemos calentado un poquito motores para entrar en el último bloque, a no ser que podamos rematar algo de todo esto, un poco de detalles de cómo se vive, de, no sé, el tema de las imágenes, algo que os parezca interesante a los dos. Puede decir, ay, pues mira, se nos ha olvidado del palio, de no sé qué, no sé. Digo, porque ya el tema está de la polémica, entre comillas, eh, viene, o sea, fue quizás el detonante para hacer esto, ¿no? Ujú. Primero conocer, vamos a ver cómo escuchar, tal, y luego vamos a tratar de si podemos hacer una especie de análisis crítica constructiva y poder aportar, bueno, una visión lo que decías tú, ¿no? Sin ofender a nadie. Es decir, mira, esa es mi vivencia, ahora esta es la mía, lo que conozco, y creo que es lo que puede ser mejor, ¿no? Entonces, ya hemos comentado el tema de la idolatría, ¿vale? Pero ¿por qué puede surgir la idolatría? O sea, ¿por qué se puede tener más devoción a una imagen y la gente no se está dando cuenta de dónde está lo importante? ¿Porque no hay información? ¿Porque el sacerdote está a por uvas? No lo sé. O todas, Por todas. o todas. Hoy, mira, y ahora le voy a echar el balón en su tejado al Padre Jesús, ¿no? Hoy he ido a misa de 11:30 a una parroquia aquí cerca de casa y los miércoles misa en honor
o bueno, no sé si es exactamente el término, en honor a San Judas Tadeo. Y la iglesia a reventar de gente. San Judas Tadeo está a la derecha del sagrario. Mm. Y si no había 200, 300 personas fácilmente, porque la iglesia es muy grande, delante de San Judas Tadeo y todo el mundo dándole la espalda al Señor, no había ninguno. Yo he Wow. visto, yo he visto entrar en la iglesia y arrodillarse ante alguna imagen del Señor, de la Virgen, de algún santo, arrodillarse y al sagrario ni mirarlo. Y yo hasta enfadarme y decir, ahí está lo más importante, ¿no? Iba a decir un taco, pero me he controlado. Ahí está lo más importante, ¿no? Y además A mí- además hoy que es la fiesta de un santo obligatoria, es decir, que hoy propiamente no se podría celebrar a San Judas según en la liturgia romana. Es decir, hoy que yo entienda, en una misa pública en la que tú vas, no puedes celebrar la misa de San Judas, sino la del santo También, que hoy toca, la memoria que hoy toca. también se ha celebrado en la memoria de San Mateo, pero junto con San Judas Tadeo. Allí Claro. estaban todas las señoras mayores, que normalmente son devociones de señoras más mayores, ¿no? Por tradición popular, pues todas haciéndole sus peticiones a San Judas Tadeo y el Señor diciéndonos en la Biblia, pedid con fe y se os dará. Y allí pues estaba todo el mundo que sí, que San Judas Tadeo es santo e intercederá por esas intenciones, ¿no? Que cada persona le presenta. Pero si tienes hilo directo con el Señor, ya. Por calentar la cosa, la última vez que bajé a Cádiz, se acordará Álvaro, estábamos en la mesa comiendo y uno de los integrantes de la mesa dijo que él conocía a un capataz en Jerez, ¿no te acuerdas? El comentario que no sé si es verdadero o no, porque no lo comprobé después, que había dicho públicamente, parece ser, que a él le daba igual, se llama capataz, ¿no? el que Propiamente, ¿no? dirige el paso, el que El que dirige el dirige el paso, sí. paso. ¿No? Sí. Que es el que manda, por decirlo así, ¿no? Porque es el que lleva toda la El que manda a cuadrilla, los ¿no? hombres que Eso es. llevan Y el paso de dijo lo podemos. públicamente, supuestamente, que a él le daba igual sacar a Cristo que a la Virgen como un elefante, dijo este señor, o algo así, Uy. parece ser. Eso es verdad. No lo sé hasta qué punto será verdad, pero tampoco quiero enfangarme mucho. Quiero dar mi opinión, pero sin enfangarme mucho, porque yo sigo relacionado Para con que, este mundo, para que ¿no? no le peguen luego cuando vaya. Pero sí que es cierto que, al igual que se ha creado un hobby muy fuerte, por ejemplo, por el tema de las bandas que acompañan a Jesús ¿no? y a la Virgen, también se ha creado un hobby muy fuerte por el tema de la costalería, de sacar los pasos a la calle y demás. Entonces casi que se está convirtiendo en un deporte. Ujú. Ujú. ¿Sabes? Yo entiendo y yo he sido costalero, he portado a la imagen del Señor, a la de la Virgen y demás, ¿no? Yo entiendo que con fe los pasos no levitan. Los pasos no levitan con fe, porque hace Sí. falta ponerle fuerza. Pero sí creo que un requisito básico es tener devoción a esa imagen. Y a un elefante no le vamos a tener devoción. A lo mejor un elefante, un No. agaponio, lo que sea. Con la fe no hace que le eviten los pasos, pero sí mínimo una creencia y una devoción, porque si no es un deporte, ¿no? El deporte de la madera, que yo le llamo. Ujú. El deporte de la madera, fíjate. Entonces, ¿diríais que las hermandades están secularizadas? O sea, no sé si hay muchas, si están solamente en Andalucía y un poquito más arriba de España. No sé, en general, Vamos, como... yo, por dar una visión un poco más, por decirlo así, muy desde arriba, ¿no? O sea, Sí. la teología católica habla del pecado original, ¿vale? En la famosa manzanita de Adán y Eva, ¿no? Que no es ni manzana, por cierto, un fruto, dice Génesis, ¿no? ¿Qué viene a decir todo eso teológicamente? Pues que el ser humano, por desgracia, desde el principio, desde que fue creado por Dios, por la libertad del ser humano, mal usada, tiene una tendencia, por decirlo así, ¿no? O sea, a desviarse, ¿no? Y todo lo bueno en sí mismo tiene esa tendencia. Y eso nos pasa con todo. O sea, la Mm. amistad, el amor humano, el amor matrimonial, por ejemplo, ¿no? Eh, todo en la vida, por desgracia, tiene esa tendencia hacia abajo, ¿no? Que llamamos concupiscencia en la teología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, pues al final es lo mismo. Es decir, la Iglesia siempre ha estado reformándose, siempre ha estado reformándose. Es un movimiento connatural
la naturaleza de la Iglesia, porque la Iglesia está, aunque ciertamente, ¿no? O sea, está fundada por Jesucristo y está asistida por el Espíritu Santo y querida por Dios Padre, pues está formada por seres humanos y por tanto necesita continuamente renovarse. Todo el tema de las cofradías, las hermandades, al final pasa lo mismo. O sea, es una iniciativa muy bella, muy hermosa, con un contenido, como hemos visto, teológico, evangelizador inmenso, pero tiene esa tendencia a desviarse también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, como decía Álvaro, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues al final es una suma de factores, claro, en la que ciertamente los fieles, los laicos, todos los que aman este mundo, pues tienen también su, por decir, su responsabilidad y ciertamente aquellos que deben de velar por el correcto uso, en este caso, pues de la piedad popular, ¿no? De las cofradías y hermandades, ¿no? Ahí los sacerdotes y los obispos tienen un papel importante. Y ahí es donde quizá hoy en día quizá no se entiende tanto, ¿no? O sea, que la iglesia tiene, la iglesia jerárquica en ese sentido tiene mucho que decir, ¿no? Un obispo porque se mete en una hermandad, una hermandad porque tiene un director espiritual. Bueno, pues que precisamente hay que velar, como desde el principio se ha hecho, ¿no? La Inquisición, la Congregación de la Doctrina de la Fe y los sacerdotes y obispos, para que esto no se convierta, bueno, pues en una superstición, ¿no? Entonces tiene que ser un trabajo de equipo en la que desde el obispo, luego el director espiritual y luego el hermano mayor, ¿no? Que se llama, ¿no? Junto con la junta, ¿no? Que gobierna y Dentro por del gobierno. supuesto la junta de gobierno y todos los que están luego en esa hermandad, pues se den cuenta de qué es lo que hay, ¿no? Obviamente todos, desde el obispo hasta el último hermano, pues tienen esa tendencia a desviarse, ¿no? Pero bueno, lo sabemos, no pasa nada, pero hay que luchar para que esto no acabe, bueno, pues cayendo en una superstición, en una especie de deporte de la madera, pero efectivamente, o sea, lo que hay de fondo, como dice Álvaro, ¿no? Es decir, es algo muy bonito porque los pasos no levitan y un paso pesa muchísimo. Y cuando ves Muchísimo. ahí, claro, esa gente deslomándose, dices, bueno, puede haber postureo, sí, puede haber ignorancia, sí, pero aquí hay algo más, ¿no? Es decir, aquí hay como dice Álvaro, o sea, aquí hay un amor que se transmite además de generación en generación y que es un amor a Cristo al final, a la Virgen, aunque no sepan muy bien qué es, ¿sabes? Y eso no es malo. Yo cuando estuve en Andalucía, a mí me impresionaba mucho ver a los jóvenes, ¿no? O sea, vestidos pues eso, o sea, con dalmáticas que pesaban un montón y luego estaban tatuados con piercings y con el pelo de punta, ¿sabes? Pero ahí estaban con su incensario para arriba y para abajo, que eso en Madrid no lo ves ni de broma, ¿sabes? Y yo me quedaba sorprendido, es decir, de que esos chavales estuviesen ahí en vez de estar pues una peña cualquiera bebiendo cerveza, que luego la beberán también, pero ahí estaban al Sí, sol sí. y ensayando Primero lo y primero. cargando, claro. Entonces, me parece que eso es bueno en sí mismo. Es bueno en sí mismo. Ahora bien, hay que trabajarlo, hay que educarlo. Y eso cuesta. Por eso es curioso, pero muchas personas, por ejemplo, que llaman todo esto, ya termino, perdón, cuando se meten, por ejemplo, en el seminario, ¿no? Y acaban siendo sacerdotes, cuando salen del seminario muchas veces ya no les gusta todo esto. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de la responsabilidad que tienen ahora como sacerdotes de tener que educar algo que es, bueno, pues difícil, porque ciertamente es muy cultural, está muy arraigado, sobre todo en Andalucía, y a Claro. veces hay que tener mucha paciencia para tratar con todas las personas y ir cambiando algunas cosas que pueden estar mal. O sea que a nivel pastoral hay un trabajo muy importante, ¿no? Por lo que dices. Sí, bueno, Álvaro lo puede explicar mejor, o sea, hay un delegado de hermandades, ¿no? Por parte del obispado. Luego hay un hermano mayor que está en contacto pues, con el obispo a través del delegado de hermandades, una junta de gobierno, ¿no? Que toma una serie de decisiones. Esa junta de gobierno, pues se espera de su vida que sea más coherente que la del resto de hermanos, ¿no? Todos somos pecadores, pero no es propio que en la junta de gobierno haya pues situaciones de pecado público, por ejemplo, ¿no? Que necesita una mayor formación esa junta de gobierno. De hecho, si no me equivoco, en Cádiz a día de hoy se están dando cursos para los hermanos mayores y para la junta de gobierno, pues para asegurar, ¿no? Que ese equipo que se dedica a gobernar pues una cofradía, una hermandad esté mejor preparado, ¿no? Y todo eso, Se- pues es un trabajo de muchas personas, ¿no? Que puede costarnos a todos, desde que da la clase hasta el que la recibe, pero es un bien para todos. Claro, porque, bueno, como ha dicho el Padre Jesús, ¿no? La jerarquía, entre comillas, está el obispo,
y entre el obispo y las juntas de gobierno. La junta de gobierno es eso, aquellas personas que gobiernan una hermandad que es elegida democráticamente por todos sus hermanos, ¿no? Que están en el censo, es como unas mini votaciones. Ujú. Exactamente igual, tiene que tener la mayoría de edad, una antigüedad de 1 año como mínimo y vas a votar y tú eliges a qué personas quieren que gobierne tu hermandad, de las que se presentan. Y bueno, de por medio entre las juntas de gobierno y el obispo está el Consejo de Hermandades bueno, que hace un poco de enlace, ¿no? entre las partes y se dedica a poner o a intentar poner un poco de orden, ¿no? Entonces, bueno, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas hermandades, como bien dice el Padre Jesús, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cádiz están recibiendo formación las juntas de gobierno, ¿no? Para saber a qué vamos. Vamos, Claro. digo primera persona del plural, porque Mm. es que hemos llegado a pensar incluso de que eso es una peña, en el que nos juntamos unos cuantos amigos, nos lo pasamos súper bien, nos bebemos una cervecita y echamos una risa, pero es que estamos ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Él lo ha permitido, ¿sabes? Porque Dios, bueno, Jesús funda la iglesia, ¿no? Y como ha dicho el Padre Jesús, el Espíritu Santo empuja a que continuemos, ¿no? Somos un brazo más de la iglesia que fundó el mismo Jesucristo. Entonces, claro, ahí viene el tema de la secularización, de que cogemos, nos reunimos, nos seguimos reuniendo, nos bebemos una cervecita entre reunión y reunión y luego sacamos el santo a la calle, como se suele decir, ¿no? Claro. Va mucho más allá la historia, ¿no? Entonces, claro, esa secularización, pero claro, la formación y bueno, ahí hago de abogado del diablo, ¿no? Sí. Los sacerdotes, las hermandades, aunque intenten secularizarse, intenten, entre comillas, entenderme, ¿no? Que no Sí. se van a secularizar, Ujú. pero ¿dónde están los sacerdotes para ayudar a esas hermandades y acogerlos? Y bueno, como dice el Padre Jesús, todos estamos manchados por el pecado original, evidentemente, y cada uno es de su padre y de su madre, evidentemente. Pero donde hay tantísimas personas, donde hay tantísimas personas, ¿a qué se espera para evangelizar correctamente a esas personas, ¿no? Claro, Y que, es de un potencial tremendo lo que hay allí. y que Claro. incluso el tema de la evangelización, bueno, sí, hay muchísimas personas, pero habrá una fiesta en el cielo con que se convierta un pecador, ¿no? Sí. Ujú. Habrá una fiesta en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, también el ponerte en el lugar de esas personas, en acogerlas, en recibirlas, bueno, va a ser todo un paseo en la vida, todos lo sabemos, de que la vida implica muchísimas adversidades, pero ya que están allí, ¿no? Hacerle Claro, claro. la Yo vida de creo que hermandad Oportunidad más tremenda. sencilla, ¿no? en este sentido, yo creo que la Iglesia tiene que darse cuenta, no podemos decir que hay un único culpable, ¿no? Que siempre intentamos buscar siempre un chivo expiatorio, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia, en cuanto a Iglesia jerárquica, tiene que darse cuenta de que tiene que emplear más recursos, sobre todo a nivel de, pues eso, el obispo, los sacerdotes, ¿no? Y el diálogo en todo el tema de hermandades, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, con la juventud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues, no, pues que todo esto exige mucha dedicación, mucho tiempo, mucha paciencia, mucho desgaste y claro, eso a veces cansa, ¿sabes? Es mucho más fácil estar en la parroquia, celebrar tu misa y que te vengan con tus feligreses, ¿no? Estar pues trabajando, ¿no? A un joven, de estar trabajando a un hermano mayor, a una junta de gobierno, ¿no? Pues puede ser mucho más complicado, ¿no? De hecho, el otro día uno de Sevilla me decía, yo, a la persona que más compadezco del mundo es al delegado episcopal para las hermandades, ¿no? Pero de Sevilla, que debe ser Sevilla, tela, ¿no? Pero que claro, ciertamente, o sea, imagínate Sevilla con la cantidad de cofradías y hermandades que hay, pues el puesto por el obispo para que ejerza ese diálogo, ¿no? Tan difícil en algo tan pasional como son las cosas. Pero hay que hacerlo, hay que estar ahí, ¿no? No podemos decir, bueno, esto es muy difícil, es como, pues como criar a los hijos, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿qué vamos a hacer? Como es muy difícil, pues entonces, mira, que se críen solos. No, hay que estar ahí, ¿no? Entonces, la Iglesia es verdad que debería darse cuenta del potencial enorme que hay ahí, igual que en los jóvenes, ya digo, porque yo, por ejemplo, trabajo en la pastoral universitaria y con jóvenes de toda edad, y al final dices, bueno, cuesta, pero es que es necesario estar ahí, ¿no? También Eh, es verdad que por parte de los fieles, ¿no? Si eso lo puede decir Álvaro mejor,
es verdad que también ellos tienen que darse cuenta de que la Iglesia tiene una potestad, tiene algo que decir, no basta con decir ya está el obispo aquí molestando o el delegado de hermandades y tienen que colaborar. Es decir, hay cosas que tienen que entender y yo creo que lo hacen, que se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, que luego ciertamente a todos nos cuesta, ¿no? Pues imagínate, por ejemplo, pues eso, tener que formarte, ¿no? Con lo lioso que es la vida, ¿no? Y con la cantidad de cosas que tengo. Pero forma parte también de ser Yo creo hermano, ¿no? que este tema de la formación no debe ser unilateral del clero, ¿no? Hacia el pueblo, ¿no? Sino que incluso un obispo, no sé, imagínate, por ejemplo, de que mandan un obispo gallego a Cádiz, por ejemplo. Uh-huh. Allí en Galicia, pues evidentemente la religiosidad popular, pues, por ejemplo, no existe como aquí en Andalucía, ¿no? No se vive de esta manera. Pues esa persona que va destinada a ese lugar también tendrá que empaparse de la idiosincrasia del sitio al que va destinado, ¿no? Igual que yo tengo que formarme para entender de que Dios no es esa talla que representa a Jesús o a su madre, la persona que va a gobernar una diócesis o que va a guiar, a administrar una diócesis, también tiene que entender qué es lo que vive ese pueblo, ¿no? Y cómo vive ese pueblo la religiosidad, ¿no? Entonces creo que no es unilateral, que es por las dos partes ese Uh-huh. tema, ¿no? Sí, el otro día, así una pequeña anécdota, celebró un sitio donde estuvimos con las carmelitas un sacerdote español, pero que de repente empezó a rezar después de misa o bueno, sí, ya como terminando, el Ave María en chino. Bueno, no os imagináis qué gracioso, porque dices tú de repente así. Y entonces, bueno, nos saludó y tal, dice que está en China, y él lo que dice es que él es chino. Es por lo que estabas diciendo tú, Álvaro, ¿no? Claro. De que él ha ido ahí y se ha hecho chino. Él es chino y ya está. ¿Por qué? Porque tiene que meterse hasta el fondo en la misión que tiene, lo cual me parece que es admirable. Es admirable. Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Un poco se equipara a lo que dices. Y es verdad, y la gente lo nota, ¿no? Cuando un obispo, un sacerdote hace ese esfuerzo, ¿no? Por integrarse, se agradece muchísimo, ¿eh? Pero un montón. Yo Sois entiendo que no importantes los va, sacerdotes. yo entiendo que no va a llegar a entenderlo como, por ejemplo yo, ¿no? Que lo he vivido desde que estaba en el vientre de mi madre, he vivido este mundo, ¿no? Yo entiendo que no lo va a vivir igual que yo, pero sí al menos eh, el intentar entender cómo lo vive la otra persona, ¿no? Y el porqué de todo esto, por qué pasa esto. Al fin y al cabo, como me está explicando así de manera general, tiene un fundamento, tiene una historicidad que no se le han ocurrido a 3 o 4 majaretes decir, bueno, vámonos a la Claro. calle, ¿sabes? Sí, por ejemplo, o sea, hablando en plata, por ejemplo, llega la Semana Santa, es decir, el obispo, si es gallego, bueno, el ejemplo que ha puesto Álvaro, pues tiene que entender que cómo se vive la Semana Santa en Andalucía. Y entonces, efectivamente, o sea, no le tiene que sorprender pues todo lo que son los pasos, todo lo que tiene que haber alrededor, que está el ayuntamiento metido casi más que en el propio obispado. Pero, y esto quizá es lo que la otra parte a veces no se da cuenta, ¿no? Es decir, vamos a vivir la Semana Santa. Y vivir la Semana Santa en Andalucía no es vivir la Semana Santa en Galicia. Vivir la Semana Santa en Galicia, y quien vive la Semana Santa hace por lo que hacen toda la Iglesia universal. ¿Qué es lo que hace? Ir al Triduo Pascual. El jueves santo por la tarde, el viernes santo por la tarde, el sábado santo de la vigilia. Y la desgracia es que muchos cofrades, muchos hermanos no tienen ni idea de que se hace un jueves por la tarde, un viernes por la tarde, sábado, que es el Triduo Pascual. Entonces, Yo lo descubrí hace un año, por ejemplo, sin ir más lejos. A ver. Hace un y año. ahí es donde se ve que, bueno, podemos criticar a los curas y a los obispos, pero ellos son los primeros que tienen que darse cuenta de que a veces no saben muy bien de qué va la fiesta, porque la fiesta no es solamente sacar un paso. Es decir, es lo que está detrás. Y lo que está detrás, ¿qué es? Pues que estamos en Semana Santa. ¿Y cómo vivimos la Semana Santa? Por la manera de celebrar nuestra fe. En Andalucía, ciertamente, que son las procesiones. Oye, bendito sea Dios, qué maravilla. Pero toda la Iglesia Universal, ¿qué es lo que está haciendo? Está viviendo el Triduo Pascual. Entonces, lo que no podemos es, y en esto sería un catetismo, que gracias a Dios no tienen la mayoría, pero algunos sí, de decir, oye, es que yo puede que no vaya a los oficios de jueves, de Viernes Santo y a la vigilia pascual, pero yo sé que eso es lo que sustenta el hecho de sacar las imágenes. Y eso De es, hecho, sí, sí. Pero no, vamos, lo no, que está perdona, contando Álvaro, que Álvaro no lo sabía y no lo ha vivido hasta ahora.
De hecho, sin ir más lejos, cuando una hermandad procesiona aquí en Andalucía, un jueves santo por la... Bueno, normalmente son por las tardes, ¿no? Jueves santo por la tarde o viernes santo, el tema del triduo pasa al mediodía y se le busca una solución para que las dos cosas sean totalmente compatibles. Claro. Porque lo importante es lo que se hace antes de que salga la hermandad a la calle. La hermandad, incluso aunque salga un martes santo, si sale a las 3 de la tarde, a las 11 de la mañana, tiene su función principal, su Eucaristía, y ya luego se hace la estación de penitencia, ¿no? La procesión pública de fe, ¿no? Entonces son dos cosas compatibles y primero va lo fundamental, ¿no? Que es el triduo pascual siempre. Sí, en esto yo creo que también lo que hay que hacer es pues ir formando poco a poco a toda persona, ¿no? Desde los jóvenes que empiezan, se convierten, o desde los hermanos, ¿no? O sea, puede haber hermanos que no vayan al Triduo Pascual, o que no vayan a misa, o que no recen nunca el rosario, pero saben que ese es el fundamento de todo eso, y no hacen risa de todo eso, ¿no? Porque saben que ese es el fundamento de lo que ellos hacen. Y quizá con el tiempo, ¿no? O sea, su espiritualidad vaya de esa piedad popular que han recibido de sus padres, que es pues más de calle, por decirlo así, a una espiritualidad, ¿no? Que les lleve a entender, ¿no? Lo que es la misa, lo que es el rezo del rosario, lo que es pues el celebrar el Jueves Santo, el Viernes Santo o la Vigilia Pascual, que es la misa más importante del año, ¿no? O sea, puede haber una gradualidad, ciertamente, ¿no? Pero sin darnos cuenta, como dice Álvaro, ¿no? Que es lo primero en el sentido de que es lo fundamental, o sea, lo que da fundamento a lo otro. Si no, pues efectivamente, o sea, pues como dicen que decía ese, ¿no? Pues sacamos el elefante o el agapornis, ¿no? Jope, pues es que anda que no hay trabajo ahí, ¿no? Anda que no hay trabajo ahí vamos a decir, reenfocar, educar. Me parece que... Hay mucha tarea, Y hay mucha aquí tarea. hay que mucha tarea y aquí se me viene lo de sacerdotes, obispos, el Papa apoyan esto, ¿qué dicen? Porque parece que es como si fuera una mini iglesia ahí, ¿no? Y eso lo viven a su manera y ya Y es está, como ¿o no? IKEA, la República Independiente de su casa. Es una cosa así. Sí. Es como IKEA. Y ahí entra también el tema de la idolatría. Ajá, ajá, Ahí claro. entra el tema de la idolatría, ¿no? Que no, yo creo en, no sé, que no se ofenda a nadie, pero por ejemplo, lo más común, yo creo en mi Virgen del Rocío, pero no en Dios, o no en la iglesia, por ejemplo. Ya, ya, ya. Es que la Virgen está ahí porque es la madre de Dios, porque está en el centro, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Y porque la iglesia te lo permite. Entonces, esa idolatría que existe, y es una realidad que existe, pues eso también es un tema, ¿no? Que hay que formar, además, urgentemente. ¿Y los Y obispos de allí son conscientes de todo esto? y le tiro una lanza a favor, como se dice, ¿no? A mi diócesis aquí de Cádiz, ¿no? La formación que recibe lo que ha dicho Jesús, los hermanos mayores, bueno, y las juntas de gobierno, ¿no? Para que ellos lo transmitan a sus hermanos, ¿no? En la vida pública de hermandad, o incluso, por ejemplo, también en la diócesis de Sevilla, ¿no? Sobre todo en la capital, las hermandades de la capital, que es lo más fuerte, un filtro para inscribirte, para hacerte hermano de esa hermandad es que tienes que recibir unas catequesis preparatorias. ¿Sabes? Igual que pasa aquí en la diócesis de Cádiz, de que bueno, que tú recibes una formación una vez que ya estás dentro, pero la recibes. Pues claro, si no, nos convertimos en idólatras de, al fin y al cabo, aunque sean sagradas, de imágenes de madera. Y entonces ya ahí sí entra lo del tema del Antiguo Testamento. Ujú. Ahí ya sí hay ídolos. ¿Sabes? Y, Entonces, sí, sí, perdón, sigue, 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 sigue. bueno, no, eso que la línea es muy fina, pero yo creo que es muy fácil de educar. Yo diría que la relación entre, por decirlo así, todas las hermandades, cofradías y el episcopado, el obispado, por decirlo así, al final es lo mismo que pues la sociedad y las relaciones en general, ¿no? Es decir, vemos muy claro que la guerra está muy mal, salta la guerra entre Rusia y Ucrania y nos echamos la mano a la cabeza y sacamos banderas y no a la guerra y tal y cual, y luego pongo a parir a mi obispo. Mira, perdona, hijo, pero es decir, al final son actitudes contrarias. Es decir, todo está marcado por las diferencias, por las dificultades, las personas es lo más difícil de tratar. Es decir, tú a tu nivel serías otro Putin del cual estás acusando, ¿no? Es decir, porque si lo primero que haces es insultar públicamente al obispo, ¿no? Pues no creo que ayudes en nada, ¿no? O si el obispo, imagínate que hace lo mismo con los hermanos mayores, ¿eh? Que Claro, esto claro, claro, claro. es bidireccional, como decía Álvaro, ¿no? No, aquí tiene que haber una voluntad por ambas partes
fuerte es decir, oye, esto es muy complicado, tenemos una desviación pues en general, ¿no? A perder lo fundamental, a veces a enfrentarnos y no a llegar a conciliar las cosas. Vamos a hacer todo lo posible para que esto no se convierta en una guerra. Y el cartelito que yo tengo en la terraza de no a la guerra, pues me lo llevo cuando tengo que hablar de ese tipo de cosas, con el obispo, con mi mujer, con mis hijos, en mi trabajo y en todas partes. Sí, Al sí, final sí, es sí. una disposición, una manera de vivir. Por eso en esto hay mucho hipócrita, con perdón. Es decir, mucho no a la guerra y luego pongo a parir a la cofradía de enfrente, ¿eh? O sea, que no te creas, ¿eh? Entonces yo creo que ahí lo tiene una voluntad común de decir, oye, esto es algo muy hermoso, muy bonito, vamos a cuidarlo, en vez de decir, salimos por la vía en medio, ¿no? O sea, que tenemos dificultades en el matrimonio, divorcio express. Mira, no. En la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Tenemos los famosos COF, los lugares donde, oye, ¿tienes dificultades en el matrimonio? Pues venga, aquí te ayudamos. Pues esto es lo mismo. O sea, en vez de montar una guerra entre episcopado, obispado y junta mayor, junta de hermandades y junta de gobierno y hermano mayor, vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a intentar que Claro, las claro. dificultades pues se disuelvan. Y hablando de cuidar, padre, yo pienso en una España como la que tenemos actualmente, que está tendiendo a convertirse en atea, bueno, no sé si atea o ignorante o qué pasa de Dios, porque dice, bueno, de la iglesia y tal, ¿no? Pero de Dios, y luego hay mucha gente que tiene inquietudes de que sí cree, pero no, y no se termina de resolver. Entonces, en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, ¿cómo es que parece que se cuida tanto, porque se cuida mucho, estas procesiones en Andalucía, cuando en teoría la fe está yendo hacia atrás, la estamos perdiendo? ¿Por la Monis? ¿O, Hmm. ¿O por qué? Porque tenemos números de esto, ¿verdad, Álvaro? Yo creo que De lo que supone. Álvaro puede responder mejor esta pregunta, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo es posible que haya una secularización muy grande y a la vez que Sí. exista todo eso, ¿no? Yo creo que lo puede responder. Yo diría, el otro día estuve hace poco en Covadonga, ¿no? En el santuario de Covadonga, donde dice, ¿no? La historia, ¿no? O la leyenda, ¿no? Da igual, porque al final que la reconquista empezó, ¿no? Desde esa cueva donde Pelayo, ¿no? Rechazó el avance musulmán, ¿no? Y yo pensaba, en el primer milenio reconquistamos desde el norte y a lo mejor en este milenio reconquistamos desde el sur. Y lo pensé por todo este tema, ¿eh? Porque ciertamente, o sea, puede haber mucha ignorancia, puede haber a veces guerras, puede haber dificultades, pero me parece que es algo muy bello, ¿eh? Sí, Que sí, Álvaro sí. nos diga. Bueno, a ver, el tema de aquí, ahí nos manejamos ya en otros términos también, ¿no? Sí. Pero esto sobrevive tanto, tanto y con tanta fuerza, ¿no? También porque es una tradición, pasa de padres a hijos, ¿no? A mí me llega por eso. Todo lo que sé, sí, yo he leído, etcétera, etcétera, pero a mí me viene, por ejemplo, por mi padre. Entonces, esto es una tradición muy fuerte de familiar, ¿sabes? Que viene, pues eso, de generación en generación, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá se reconquiste del sur al norte, ¿no? Como dice el Padre Jesús, ¿no? De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, las hermandades de vuestra tierra en Madrid principalmente las fundan andaluces, Ujú. que se van allí, que se van allí a vivir a Madrid, bueno, por tema de trabajo o lo que sea. De hecho, en Estados Unidos hay una hermandad de la Macarena, por ejemplo, que copia la de Sevilla. Pues Anda, seguramente habrá sido un sevillano, un andaluz que se ha ido allí, ¿sabes? qué bueno. Entonces, ojalá se reconquiste, entre comillas, ¿no? De España, ¿no? Del sur al norte, porque la herramienta está ahí y es maravillosa. Maravillosa. Es maravillosa. Ahora hay que darle un buen uso. Hay que Ah, darle un buen Eso es. uso. Y respecto al tema de esto, ya que alguno estará pensando, la iglesia sí que se enriquece tal y cual. Uh, Normalmente, en todo este tema, las dificultades, es decir, vamos a ver, el riesgo de enriquecerse no está por parte de la iglesia, ¿eh? O sea, el riesgo de enriquecerse está por parte de personas, ¿no? Que no entienden el fondo de todo esto y quieren usar de ello. Por poner un ejemplo que se puede entender fácilmente. Por ejemplo, el jacobeo en Santiago de Compostela. Como sabéis, cuando hay Año Santo,
que es cuando el 25 de julio, la fiesta de Santiago Apóstol, coincide en domingo, ese es un año santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos más peregrinos. Entonces, ¿qué es lo que dijeron todos los comercios y muchas instituciones después del famoso Jacobeo del 93, donde repuntó muchísimo el Camino de Santiago? Oye, ¿qué es esto de que haya Jacobeo cada a veces 3, a veces 7, a veces 11 años, como pasa según el cómputo del tiempo? O sea, esto hay que hacerlo un año sí y un año no. ¿Por qué? Porque me da mucho dinero. ¿Quién es? ¿La iglesia la que busca ese dinero? No es la iglesia la que busca ese dinero. Normalmente no suele ser la iglesia. De hecho, el Papa ha permitido que este año 2022 sea Jacobeo extraordinario, porque no ha caído en domingo. Por el tema de la pandemia, el 21 sí que era Jacobeo, el 22 se lo permitió, pues oye, para aliviar, ¿no? Porque la Iglesia entiende que es un alivio económico para toda la zona de Galicia y todo el norte de España, ¿no? Luego, normalmente los más interesados económicamente no es la Iglesia, ni los más beneficiados. En esto se meten otras fuentes de poder, que todos sabemos quiénes son, muchas de ellas que lo que quieren hacer de esto es un negocio. Y aquí es donde la Iglesia se mete, y por eso la Iglesia la atacan tanto, claro. Es que a veces hay que entender por qué a la Iglesia se la ataca tanto. Y es que la Iglesia en muchas ocasiones lo que mantiene es que la fe, o sea, lo importante, que Año Santo solamente cuando el 25 de julio cae en domingo. No, pues yo quiero que sea todos los años. Pues no. ¿Y qué quiero hacer esto un negocio? Pues no, es que esto no es un negocio, esto primeramente es lo que es. Claro, el mundo de las hermandades, ¿no? De la Semana Santa sobre todo, ¿no? Que es lo más fuerte, lo que, como hemos dicho anteriormente, también hay salidas procesionales de maneras extraordinarias. Por ejemplo, este fin de semana pasado en Cádiz se ha celebrado una magna. Por ejemplo, en Cádiz, ¿no? Una magna es una procesión a lo grande, como indica su nombre, ¿no? En este caso ha sido, pues eso, representar las estaciones del Vía Crucis con los pasos procesionales de Semana Santa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto al hostelero, por ejemplo, le interesa, al ayuntamiento le interesa, ¿sabes? Lo que pasa es que le echamos la pelota a la iglesia, para que ellos digan, yo lo anuncio, y como dice el Padre Jesús, ahora le echamos las culpas a la iglesia de que ha montado esto para sacarle dinero. Bueno, yo creo, no sé, es una opinión personal, pero yo creo que esto es un jaleo para un obispo y todo. Claro. Y demás. Lo hace por la religiosidad popular, imagino, evidentemente, porque sabe que al pueblo le hace bien evangelizar en las calles, pero te garantizo de que esto tiene que ser, como vulgarmente se dice, un marrón para el que administra la diócesis, porque fácil no es, te lo digo de primera mano, ¿sabes? Entonces, Esto da para muchos vídeos más, porque muchas veces la gente que no está formada no se da cuenta de que muchas críticas que recibe la Iglesia, como vengo diciendo, en el fondo es por personas, ¿no? que pierden dinero. O sea, por ejemplo, el aborto es un negocio, porque mueve mucho dinero el aborto. La eutanasia también de alguna manera es un negocio, porque quita a muchas personas, que es una carga para la seguridad social. Todo esto, pues lo mismo, también es un negocio para muchos ayuntamientos Entonces, muchas veces se critica a la Iglesia, pero lo que no se ve es que de fondo hay un interés económico. y todo Lo que pasa es esto, que todo eso se tapa, claro. y todo esto no es nuevo, porque el tema, bueno, aparte, ¿no?, de que está sustentado en la fe cristiana, evidentemente, eso es indiscutible, pero esto es un movimiento artístico, evidentemente, el tema de la Semana Santa, ¿no? Hay muchísimas personas que comen de esta religiosidad popular, ¿no? Imagineros, tallistas de paso, floristas, cererías, imagínate, aparte de la hostelería en el momento en el que sale, pero que es que esto viene desde que se funda, ¿no? Las escuelas genovesas, ¿no? Que tantas imágenes preciosas han dado, por ejemplo, a Cádiz, ¿no? Pues son comerciantes italianos que venían aquí a trabajar porque Cádiz era el puerto de donde Las venía Indias. la riqueza de las Américas, ¿no? Sevilla, ¿por qué también tiene tantos imagineros, tanta riqueza, tantos pintores, ¿no?, relacionados con el mundo de la iglesia y demás? Pues porque era el puerto, el Guadalquivir era el puerto por el que entraba la riqueza de las Américas, ¿no? Entonces esto no es nuevo, esto viene desde que empieza el movimiento de la iglesia. Lo que pasa es que, claro, ahora pues de escuelas genovesas, riqueza de las Américas, etcétera, etcétera, ¿ahora qué es? Pues ahora es el hostelero, el instagramer, el tiktoker, Turismo. el turismo, es adaptado a los tiempos, ¿no? Claro. Entonces tiene un...
No, bueno, eso Sí, que tiene un impacto cultural y económico brutal, pero no, esto no es nuevo, esto viene bueno, desde que empieza el mundo de las cofradías. viene, o sea, la iglesia es la que lo crea, la iglesia crea cultura, crea arte, crea belleza, crea economía, curiosamente, y claro, ahora vienen los que les interesa otro tipo de cosas. Ha pasado mucho también con muchas ONGs, ¿no? Que han sido creadas por entidades católicas, pero que luego vienen segundas personas que le borran la identidad católica e intentan desvincular, ¿no? La asociación, la entidad, con su origen católico. Y eso es lo que se intenta también, ¿no? Por parte de muchos poderes, a veces políticos, ¿no? Es decir, intentar desvincular todo el movimiento de las hermandades y cofradades con la fe que le sustenta y que es su origen, ¿no? Para quedarse con ellos con pues, la fuerza que tiene esa institución, en este caso la economía que mueve pues, todo este tema, ¿no? Wow, chicos, súper interesante, ¿eh? Súper interesante. Hablábamos el otro día, Álvaro, estuvimos mirando lo que supuso de pérdidas, bueno, sí, sí, de pérdidas cuando no se pudo, ¿no? Durante la pandemia no se pudo no se pudo celebrar la Semana Santa, ¿no? Sí, ¿Cuánto era? ¿Cuánto? Era un mira, montón, ¿no? hablando bueno, hago más referencia a Sevilla porque, bueno, como sabéis, es la Semana Santa más famosa del mundo, ¿no? Sí. De hecho, a la Esperanza Macarena y a nuestro Padre Jesús del Gran Poder le dicen las devociones universales porque están por el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, hago más referencia a ello porque es la más conocida, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo en Cádiz tendría un impacto no similar en cuanto a cifras, pero también importante, ¿no? En pérdida. Córdoba, Granada también es muy famosa, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Sevilla, en el año 2020, cuando se suspenden las procesiones, además, poco antes de la Semana Santa, si no recuerdo mal, era un par de semanas, una cosa así, o poco tiempo. El impacto económico de pérdida de la hostelería, el turismo, etcétera, fue de 400 millones de euros. Uh, Que qué barbaridad. no, que bueno, que es un tema que también es curioso, ¿no? Que un movimiento religioso mueva tantísimo dinero. O sea, habría que ver una final de la Champions en Sevilla. A ver cuánto genera. No creo ni que se arrimen a eso, no lo sé, no sé cómo va en números, pero es una No, barbaridad, ¿eh? por eso el impacto económico que tiene la Iglesia Católica en España, o sea, es impagable, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, a nivel público eso no se valora, ¿no? Todo lo contrario, una campaña en contra de la Iglesia cuando muchas realidades, ¿no? Las sustenta la Iglesia Católica a nivel caritativo, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel artístico, a muchísimos niveles. Lo que pasa es que, por desgracia, eso, como tenemos el complejo que tenemos aquí en España, ¿no? De nuestros orígenes, nuestras raíces, pues no lo valoramos, ¿no? Pero está Ujú. claro, es evidente. Y la Iglesia se vuelca en eso a niveles sobrehumanos y no es su principal tarea. Ojo, que la Iglesia no es una gran ONG, una institución caritativa, que no. Mira, La Iglesia, acabo de comprobar un momentito en internet sí, qué y rápido. la final de la Copa del Rey en Sevilla, que ganó mi Real Betis Balompié este año, ¡Vamos! que ganó este año, dejó 45 millones de euros. Fíjate. Ya Pues ves. bien, pues imagínate, ¿no? Y era el Betis. Y ahora el Betis, que es el mejor Y equipo del el mundo. Betis. Es un Este, equipo universal, ¿no? también. Este, Ten cuidado, no te vayas a denunciar el vídeo. Los de Sevilla. este año, por ejemplo, la Semana Santa, eso de Sevilla, en este año 2022, los desfiles profesionales han dejado, bueno, los desfiles profesionales, lo que conlleva, ¿no? El turismo, la hostelería y demás, ¿no? Ha generado 415 millones de euros, ¿no? Oh my god. Qué barbaridad. Y un Sí, deporte sí. como el fútbol, por ejemplo, a nivel nacional, que ya sabemos cómo se vive aquí en España, Sí. 45. Bueno, es verdad que es un rato, que son 2 horas, es una tarde, pero Sí, sí. sí. No, pero el dato es Sí. muy curioso, ¿eh? Muy interesante. Sí, lo Muy curioso es que interesante. cómo vivimos todo eso, o sea, que al final, o sea, se llega a la Semana Santa y la Iglesia, bueno, no a nivel de las personas de la calle, porque yo creo que en esto la gente tiene más sentido común que, por desgracia, los poderes que manejan los medios de comunicación, pero a nivel de noticias, o sea, parece que la Iglesia siempre es la mala, ¿sabes? O sea, es que el obispo
obispado, es que el obispo, es que tal, es que cual. Vamos a ver, ¿quién ha creado todo esto, señores? Como decía Álvaro, ¿no? La Virgen del Rocío. Que yo creo en la Virgen del Rocío y no creo en Dios, pero hijo mío, de mi alma. O sea, pero ¿quién te ha hablado de la Virgen María si no la Iglesia? ¿Quién ha transmitido la figura de la Virgen María si no la Iglesia? Por eso lo de creo en Dios, pero no en la Iglesia no tiene ningún sentido, porque el Dios en el que tú crees te lo ha transmitido la Iglesia. Y especialmente en España. Especialmente en España. Bueno, vamos a llegar a un punto que ya es el final, pero pero que me parece que ahora que estamos tan a gustito. Sí. La verdad es que sí, está siendo súper constructivo, está fenomenal. Pero quisiera que ambos, en especial Álvaro, hicieras una crítica constructiva al respecto de las personas, ya quizás más a nivel de hermandad, no tanto, o incluso un poco a nivel individual de, oye, que está muy bien que hagas esto, que está muy bonito que vengas aquí a vivir la Semana Santa, que vengas 3 días al año, que hagas pero mira, un poco lo que veníamos explicando, ¿no? De lo que de verdad debería ser. ¿Cómo animarías tú a la gente? O cómo, no sé. Yo voy a dejar que cierre el Padre Jesús, como siempre hacíamos en los viejos tiempos. Pero yo, bueno, lo resumiría un poco en... Esto no hay que perder el norte. No hay que perder el norte, ¿no? Eso, como vamos a evangelizar del sur al norte, pues no hay que perder el norte, ¿no? ¿Por qué? Porque caemos y yo he caído en ello, ¿no? En esa idolatría de decir, mi Cristo, mi Virgen, cuánto te quiero, yo te pido Virgencita, que está muy bien encomendarte a la Virgen porque es la mayor intercesora que existe en el cielo, ¿no? Está bien que usemos las imágenes como instrumento para rezar de manera más visual, ¿no? Pero no caigamos en el error de darle la espalda al Señor que está vivo en el sagrario, ¿no? Cada día, todos los días del año, ¿no? Como dije en el vídeo del testimonio, que siempre me hace mucha gracia y lo recuerdo, ¿no? Está los 24 horas del día, los 365 días del año, y si el bisiesto también está en el sagrario, el Señor. El Señor no descansa ni un día. Entonces, creo que eso, ¿no? Que no hay que perder el sentido de que Dios y Jesús y su madre no se hacen un trozo de madera, sino que Cristo está vivo en la Eucaristía, en el pan. Qué curioso, ¿no? Que se haga algo tan humilde y tan sencillo como un trocito de pan. A lo mejor el Señor podría haberse hecho un paso que es de oro, ¿no? Pero no quiso hacerse pan, que es lo más humilde que existe en el mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante tener bien fijadas las bases de la fe, y las bases de la fe es que al único que se adora es a Dios, y que bueno, que el sacramento de la Eucaristía, que siempre el Señor está deseando perdonarnos, ¿no? A pesar bueno, de que es sabedor de nuestra condición humana, de nuestra falta, de nuestras debilidades, pero está ahí. La imagen nos va a ayudar, pero la imagen no nos va a perdonar. La imagen no nos va a perdonar. La imagen no se va a hacer pan para habitar en nuestro cuerpo. Claro. Y creo vale. que ahí no está tengo... el mensaje claro, ¿no? Sí, no, la verdad es que ya que él ha exhortado a los laicos, yo exhortaría también, por otra parte, a los clérigos, ¿no? Es decir, que por parte nuestra, pues valoremos mucho, ¿no? La piedad popular y que no nos cansemos, ¿no? De evangelizar. O sea, es una suerte tener congregada a muchas personas en torno a las cofradías, a las hermandades. Puede en muchos momentos resultar algo enojoso, algo cansado, algo a veces desesperante,
pero es algo bueno, no es algo malo. O sea, hay que educar, hay que tener mucha paciencia y como con los jóvenes, yo pongo ese ejemplo porque como yo trabajo con los jóvenes y veo lo difícil que es, ¿no? Llevar a una sola persona, ¿no? O sea, desde ese primer encuentro con Cristo que puede ser pues muy emotivo, muy sentimental, como pasa con el tema también de las cofradías y las hermandades, ¿no? Hasta una fe profunda, ¿no? Como hablaba ahora Álvaro, ¿no? Eucarística, ¿no? Que frecuenta los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la confesión, ¿no? Las prácticas de piedad que pueden estar más alejadas, como el rezo del rosario, ¿no? O demás. O sea, que tengamos mucha paciencia también con los cofrades, con los hermanos mayores y que trabajemos, ¿no? O sea, creo que no podemos abandonar, ¿no? Esta realidad, todo lo contrario. Debemos de emplear muchos recursos, mucho tiempo, muchas personas dedicadas íntegramente a esto para que, pues con la buena voluntad que de fondo hay, que la hay, por supuesto, y evitando discordias y guerras, ¿no? Seamos capaces de hacer de esto pues algo muy hermoso, más hermoso de lo que es todavía, evitando pues esa tendencia a la desviación que tenemos por el pecado original y por los enfrentamientos, ¿no? Y bueno, embelleciendo la Iglesia con todo este algo tan típico de España, ¿no? Y luego lo que diría también, esto ya todo el mundo, especialmente los que seáis contrarios a todo este tipo de cosas, yo era de Madrid, no conocía todo esto, era pues un poco refractario, podríamos decir, ¿no? Ese tipo de cosas, pues quizá por la idea, ¿no? que tenemos de que todo esto es un poco superstición, ¿no? Hay que verlo también, ¿eh? Y uno cuando lo ve, si lo ve con ojos como los ojos de Dios, que ven todo lo bueno que hay detrás, ¿no? de cada persona, intuyes que hay mucha bondad, mucha verdad y mucha belleza. Qué bien, chicos. Pues no tengo mucho que aportar. El canal. Aporté el canal. Muy bien, que nos dejen comentarios si quieren otro tipo de vídeos sobre este tema, algún aspecto particular Sí. del cortejo procesional. Que nos pregunten. Yo del SPQR no lo sabía. No, joder, es que es súper amplio, desde luego. Así que es verdad, es cierto. Bueno, comentar abajo. Tienes que ver lo que es a dos andaluces hablando de un palio. O sea, para uno de Madrid es ¿cómo es posible que un palio de tanto? Pues da, ¿eh? Da para tanto el palio, ¿eh? La leche. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por este ratazo que hemos pasado. Gracias por vuestros conocimientos, por vuestras opiniones, por quizás meteros en un fregado. Bueno, yo creo que lo hemos hecho muy bien, ¿eh? No hemos hecho aquí como católicos. Tenemos y este canal está un poco hecho también para eso. Tenemos la responsabilidad de meternos caña entre nosotros también. Tenemos que animarnos. A nosotros mismos los apóstoles. Eso es. Así que nada más. Gracias, Álvaro. A ti, Quique, por invitarme virtualmente. Toma. Y nada, aquí estoy para todo lo que necesites. Genial, gracias. Y gracias, Padre Jesús. Muchas gracias por el canal y por tu trabajo. Toma ya. Ahora editar esto, ¿eh? A ver quién edita 1 hora y 37 minutos. Quítame las manchas. Sí. Te voy a poner toda la cara borrosa y ya está. Y listo. Una camisa hawaiana, por favor. Vale, en lo negro es bastante fácil, ¿eh? Ah, no, por favor. Kiki, a mí déjame como estoy, no me empeoro. Vale. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas en la pechera tú, Álvaro? Ah, míralo, la Eucaristía, mírale. Qué bonito. Sí. ¿Cómo? Soldado de Cristo. Miles Christi. Se llama la camiseta. Soldado de Cristo, qué bueno. Sí. Soldado de Cristo. Las mucho que aprender todavía. Las han hecho en la parroquia. No hemos hablado de la procesión del Corpus Christi, que esa sí que es una procesión impresionante, ¿eh? La custodia de Cádiz es una maravilla. Sí, es otra procesión, claro. Y esa sí que es más universal. Y la de Toledo, impresionante. Te caes para atrás. Pues mira, voy a hacer así con el dedo. Esto significa que si hemos hecho el vídeo, lo estoy etiquetando 2 meses después. Así que aquí está. Porque me lo apunto, Ojo, me lo apunto, me parece. No, sí. En la JMJ de 2011, en aquella famosa vigilia del sábado por la noche, cuando nos vino el temporal encima, después del temporal sacaron la custodia precisamente de Toledo. Una maravilla. Una maravilla. Y estuvimos 2 millones de jóvenes adorando al Santísimo.
Fíjate, precisamente en una custodia que luego se saca por las calles, ¿no? Quizá es la mejor manera de sintetizar, ¿no? Lo que es la fe y todo o sea, la fe con todo este movimiento, ¿no? De cofradías y hermandades, ¿no? La procesión del Corpus Christi, ¿no? Porque ahí ciertamente está, para nosotros la Eucaristía está Dios, sustancialmente, ¿no? Y por eso creo que de todas las procesiones, desde luego para mí, o sea, es la procesión de las procesiones, ¿no? Y es una maravilla ver todo lo que hay en Cádiz y en Sevilla, en Toledo y en 1000 sitios. Esto está mucho más extendido, ¿no? Porque ahí sí que reconocemos, ¿no? No a una talla de madera, sino a Dios mismo en la Eucaristía, ¿no? En la Santa Hostia. Qué bueno, padre. Pues nada, chicos. Dejar comentarios, suscribíos. Lo de suscribíos no funciona para nada. La gente no me hace caso. ¿No? Dale a clic y dale a la campanita, sí, es muy fácil. Y cuando suba un vídeo, pues ¡ping! La campanita. Además, no podéis esperar qué vídeo hago cada semana porque son totalmente random, ¿no? Es que va a subir el lunes un vídeo. No, tiene nada que ver uno con otro, lo cual es genial. Para mí, digo yo. Bueno, para dejamos ahí el tema del Corpus. Ese me ha gustado, Mira, pues un detalle, vamos a dejar un poquito la miel en los labios. Como soy tan picado, la custodia del Corpus de Toledo, ¿vale? Es tan famosa. Los 17 primeros kilos de oro traídos desde América se invirtieron en la custodia de Toledo. Ahí lo lanzan, ¿no? Ahí lo deja. Pues nada. Ahí lo dejan. Gracias por vernos y escucharnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Si Dios quiere. Hasta luego. Adiós.